En este video, que es parte del curso de procesos metalúrgicos del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, vamos a revisar la segunda ley de la termodinámica y cómo esta ley nos ayuda a construir herramientas para poder predecir la espontaneidad de algunos procesos, en nuestro caso de interés como son los procesos de transformaciones químicas en la metalúrgica. Así, los objetivos que tenemos para esta clase son dos. Por un lado, vamos a entender el concepto de energía libre de Gibbs y por otro lado, a partir de él vamos a conocer cuál es la relación que hay entre esta energía libre de Gibbs y la espontaneidad y equilibrio de algunos sistemas. Partamos hablando de la espontaneidad. Para todos nosotros es probablemente muy intuitivo saber que el agua de una cascada va a caer desde la parte alta hacia la parte baja. Y nos parece absolutamente improbable o imposible que el agua pueda subir espontáneamente desde la parte de abajo de la cascada hacia la parte de arriba. De hecho, para que eso pueda ocurrir, nosotros tenemos que meterle energía externa, por ejemplo, mediante una bomba. El problema es, ¿cómo sabemos, por ejemplo, en la lixiviación de un mineral, si las reacciones que allí ocurren son espontáneas? En ese caso, la intuición no es suficiente. Y para poder desarrollar aproximaciones respecto a cómo podemos determinar eso, es que nos vamos a apoyar en el concepto de entropía que se deriva de la segunda ley de la termodinámica. La entropía fue enunciada primeramente por Clausius en el año 1852 y él, trabajando con la termodinámica de algunos ciclos reversibles, conjeturó que el cociente entre el calor y la temperatura en un proceso reversible era una función de estado. Eso es lo que está expresado en la primera ecuación ahí. Delta Q partido por T es igual a ds. Delta Q, dado que el calor es una diferencial no exacta, mientras que el ds es una diferencial exacta. Sin embargo, cuando él conjeturó la existencia de esta función, él, la verdad es que todavía no podía explicar claramente a qué correspondía esta entropía, cuál era su significado físico. Esto tuvo que esperar hasta 1877, cuando Boltzmann finalmente expresa su ley que dice que la entropía es K por el logaritmo natural de W, donde K es una constante y W corresponde al número de microestados de los átomos, es decir, a cuáles son los distintos estados energéticos en el cual los átomos pueden estar. Y ahí entonces aparece el concepto de entropía ya con una relación mucho más clara con el mundo físico, dado que está midiendo una propiedad de los sistemas. De aquí además es donde se deriva esa acepción tan conocida que tiene la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía tiene que ver con el grado de desorden. En realidad tiene que ver con el grado de estados posibles que puede tener un determinado sistema. Normalmente la segunda ley de la termodinámica se expresa como la primera ecuación que está aquí, es decir, ds es mayor que delta Q partido por T, donde ds es la entropía, Q es el calor, esa es la entropía, Q es el calor y T es la temperatura. El signo mayor se aplica en el caso que sea sistemas irreversibles y el caso igual en aquellos sistemas que son reversibles. El problema es que con esta ecuación todavía como que no podemos hacer mucho en términos de los sistemas químicos. Una segunda derivación de esta ecuación es que en el caso de un sistema cerrado, es decir, aquellos sistemas que no intercambian ni materia ni energía de ningún tipo, especialmente calor, con el entorno, este ds tiene que ser mayor o igual que 0. Y aquí ya tenemos una primera indicación, porque en este caso la entropía nos está apuntando en una determinada dirección. Es decir,
si nosotros tenemos que la entropía crece en un sistema cerrado, insisto, este sistema cumple con la segunda ley de la termodinámica, por lo tanto podemos asociarlo con un concepto de espontaneidad. Veamos cómo funciona esto un poquito más adelante. Avancemos un pasito más. Fíjense ustedes de que nosotros podemos decir de que el delta S del universo es el delta S de un sistema y el delta S de sus alrededores. Es decir, el universo son el sistema y los alrededores que están completando todo el universo. Ahora, si la reacción química que estamos tratando de estudiar ocurre a temperatura y presión constante, ustedes se acordarán de la primera ley de la termodinámica, que en ese caso el calor es igual al delta H del sistema, donde delta H es la entalpía del sistema. Y por supuesto, como en este caso tenemos el sistema y los alrededores, el calor que se pierde o el calor que sale de uno de ellos tiene que ser recibido en el otro. Por lo tanto, podemos decir que menos delta H de los alrededores es igual al delta H del sistema. Y por lo tanto, el delta S de los alrededores va a ser menos delta H del sistema partido por T, porque menos delta H del sistema es lo mismo que delta H de los alrededores y que a su vez es el Q. Y por lo tanto, si ahora reemplazamos este delta S de los alrededores en nuestra ecuación inicial de delta S del universo, nos queda que delta S del universo es menos delta H del sistema menos T por delta S del sistema partido por T. La relevancia que tiene esta ecuación es que en este caso la entropía del universo está relacionada con la entalpía y con la entropía del sistema. Y estas son cantidades que primariamente nosotros deberíamos ser capaces de medir. Entonces, si definimos una función de estado, la cual vamos a denominar energía libre de Gibbs, como G igual H menos TS, vamos a ver que al diferenciar esta ecuación a temperatura constante, nos va a quedar que delta G es igual a delta H menos T delta S. Ahora, sabemos que la segunda ley de la termodinámica nos exige que el delta S del universo sea mayor o igual que 0. Pero de acuerdo con la ecuación que veíamos hace un minuto atrás, y de acuerdo con esta definición de delta G, el delta S del universo queda expresado por menos delta G del sistema partido por la temperatura. Y aquí entonces es donde nos aparecen los criterios de espontaneidad. Porque para que delta S del universo sea mayor que 0, delta G tiene que ser menor que 0, dado que la temperatura siempre toma valores positivos. Por lo tanto, tenemos que delta G menor que 0 nos dice que esa reacción es espontánea. Por el contrario, delta G mayor que 0 implica que la reacción no es espontánea, a menos que la escribamos en el sentido inverso. Y de aquí mismo vamos a deducir inmediatamente que si delta G es igual a 0, el sistema está en equilibrio, dado que en realidad le es indiferente moverse en una dirección o en otra. La importancia de este delta G, entonces, es que además de que nos permite definir cuándo un proceso es espontáneo, es que delta G es medible. Y vamos a ver en algunos videos posteriores o en clases posteriores que, por ejemplo, el potencial de equilibrio que tenga una determinada reacción está dado directamente o está relacionado directamente con la energía libre de Gibbs. El pH está relacionado directamente con la energía libre de Gibbs. Y otras medidas de tipo físico, como la presión osmótica, también están relacionados con la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, tenemos entonces una variable termodinámica que se llama energía libre de Gibbs, que es medible y que nos permite definir si un sistema está en una condición espontánea o no espontánea en una reacción. Ahora, por supuesto no podemos estar midiendo cada vez que estamos analizando un sistema. Entonces, para eso, al igual que en el caso de la entalpía, se han recopilado y existen tablas de lo que es el concepto global de energía libre estándar de formación.
la cual es la energía libre estándar de formación de un compuesto bajo algunas condiciones especiales. Normalmente estas tablas se encuentran tabuladas a 25 grados Celsius y lo único diferente que probablemente tenemos que considerar con respecto a las tablas de la entalpía es que en este caso la condición estándar depende de la fase, depende si está como gas ideal, si está como sólido, etc. Pero estas se encuentran tabuladas y nos van a ser de mucha utilidad para poder definir algunas de las propiedades que tienen algunos de los sistemas. Y al igual que en la entalpía, para una reacción tipo como la que está escrita aquí abajo, que dice A más BB más CC más DD, el delta G de la reacción no es otra cosa que la sumatoria de las energías libres de los productos menos la energía libre de los reactantes. Y estas se encuentran tabuladas y ahora entonces estamos en condiciones de entender estas tablas que están en muchas partes, en la internet, están en los libros, donde normalmente están tabuladas el delta H de formación, vale decir la entalpía de formación para cada una de las especies, el delta G0 de formación, la energía libre de formación para estas mismas especies, y también cuál es la entalpía de formación de estas especies. Con esto cerramos esta cápsula referente a la energía libre de Gibbs y quedamos en condiciones de poder profundizar entonces ahora respecto a la forma en que podemos aplicar esta herramienta que es la energía libre de Gibbs para mejor describir cuál es la espontaneidad o no, o el equilibrio en el cual se encuentran los sistemas químicos.